¿Qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos. Esto es 60 Minutos con José Luis Yepes. Hoy vamos a tener la oportunidad de conversar con un personaje referente en varias áreas del quehacer humano, y a lo largo de la conversación ustedes, los que no lo conocen, pues van a saber a qué nos referimos. Obviamente que al verlo en pantalla muchos lo van a reconocer porque es una figura que habitualmente está en los medios de comunicación, sobre todo con las luchas gremiales y también que adelanta la sociedad civil en nuestro estado Lara. Vamos a estar conversando con Maximiliano Antonio Pérez Apóstol, mejor conocido como Maximiliano Pérez. Muy buenos días, bienvenido Maximiliano, encantado de tenerte con nosotros en 60 Minutos con José Luis Yepes. Bueno, un saludo a todos los promarvidentes, como digo yo, y que digo que esta es mi casa, porque así la siento. Y te puedo dar de una vez las gracias por esto. Yo lo considero un homenaje tal vez inmerecido, que me está dando la oportunidad de estar contigo en estos 60 minutos. Maximiliano, hablemos de esas raíces. ¿Quiénes fueron tus padres? ¿Cómo se llamaban? ¿A qué se dedicaban? ¿Qué recuerdos te vienen de la infancia, de ese seno familiar? Bueno, de mi padre sobre todo te puedo decir de que mi padre para mí es el gran amor de mi vida. Mi padre para mí fue un ser excepcional, un ser que nació en una montaña en Santa Marta, en el municipio de Morán. Mi abuelo era caficultor y él nació en la finca de mi abuelo. Y mi abuelo tenía hasta una buena finca que cuando no había llegado el primer carro a Quibor, en Santa Marta, que queda como a 5 horas de Villanueva, había teléfono, por decirte una referencia. Y mi padre salió de esa finca, se vino a estudiar al Colegio La Salle. Del Colegio La Salle se graduó de bachiller en el año 1925, se fue a Caracas y estando precisamente cumpliendo sus 20 años de edad, fue el cuartelazo San Carlos en Caracas, y esos 20 años que él estaba cumpliendo los celebró en la Rotunda. De la Rotunda lo pasaron al Castillo Libertador, estuvo preso con Raúl León y con Rómulo Betancourt, con Gustavo Machado, con Jovito Villalba, con Pío Tamayo, con toda esa élite política de esa época. De ahí salió el 12 de octubre a un tío mío que no era tío, era primo hermano de papá, pero yo digo que eran más que primos, eran como gemelos, porque se criaron juntos. ¿El nombre de tu papá y el nombre de tu tío? Mi papá se llamaba Epifanio, se llama, porque yo digo que hay seres que no mueren, se llama Epifanio Antonio Pérez Pérez. Mi tío es el doctor Juan Pablo Pérez Graterol, también médico, que dio su vida en Araure. Y a él le pegaron un tiro, le dicen que Eustoquio Gómez, en una protesta el 12 de octubre de 1928, ya habían estado presos en el Castillo Libertador, como dije antes, y ellos salieron, papá los rescató del hospital de la Cruz Roja, que se lo había llevado unas señoritas Macei, y se vinieron a Guárico. Papá se lo trajo a Guárico huyendo de los chácharos que llamaban ese tiempo, y cuando llegó a Guárico, el jefe civil y que les mandó a decir, díganle a los hijos de Blas que ya sabemos que ellos están aquí y que en media hora llega la comisión a buscarlos. Mi abuelo decidió entonces, ante ellos tuvieron que volver a huir, entonces mi abuelo decidió mandarlos a estudiar fuera. Y papá y mi tío se fueron a estudiar a París. Papá se graduó en la Sorbona de médico y de allá trajo un posgrado en urología, fue doctor en urología, y mi tío también vino graduado de médico. Papá en el año 37 o 38 fue llamado por López Contreras a Caracas, después de que lo habían sido nombrado jefe de cirugía del Hospital La Caridad. Antes de eso es bueno aclarar, sobre todo para las nuevas generaciones, que cuando hablamos de los chácharos, estamos hablando de los esbirros, de la policía política, de la dictadura de Juan Vicente Gómez. Exactamente. Entonces, ya siendo inclusive jefe de cirugía, como te dije antes, del Hospital La Caridad, el actual museo aquí en Barquisimeto, fue llamado por el azar con López Contreras a Palacio, y papá me contaba que cuando llegó al despacho del general, el general, y que le dijo, usted es el célebre doctor Epifanio Pérez Pérez. Papá, y que le contestó, yo soy el doctor Pérez Pérez, lo de célebre lo pone usted. Y entonces que le digo, no, sí, célebre, porque de aquí otra vez para la Rotunda, para el Castillo Libertador. Y ahí fue de nuevo
grilletes en tobillo y toda esa serie de cosas. Después fue diputado al Congreso Nacional cuando Medina Carita. Fue fundador del dispensario antivenerio aquí en Barquisimeto. Estando él en la Dirección de Sanidad y Asistencia Social, se construyó el Hospital Central de Venezuela, de Barquisimeto, el Antonio María Pineda, y se construyó la Escuela de Enfermería. Papá fue un hombre que fue fundador de la Clínica Cigala, y luego de que cerraron la Clínica Cigala fue fundador de la Clínica Acotote. Fue un hombre que de verdad, inclusive fue un hombre que fue un místico, porque papá fue el fundador y primer maestro de la Logia Rosacruz aquí en Barquisimeto, y fue maestro varias veces de la Logia Rosacruz Barquisimeto. Es más, en la Clínica Costa Ortiz, esa es una de mis satisfacciones, porque a mí no me gusta hablar de orgullo, en la Clínica Costa Ortiz sus colegas, es más, recuerdo que el Chicho Riera fue el último que me decía a mí, inclusive, el hijo del hombre diagnóstico, y a papá le decía el hombre diagnóstico, porque supuestamente jamás se había equivocado en un diagnóstico. Entonces ese es el gran amor de mi vida, ha sido mi guía, mi enseñanza, igual mi tío de la vida por Araure, siendo comunista, fue condecorado por Rómulo Betancourt. Hay un liceo en Araure que lleva el nombre de él. A petición de los alumnos de ese liceo, cuando él murió, pidieron que le pusieran el nombre de él, porque él tenía 28 años dando clase en el liceo y nunca retiraba el cheque que le mandaban del Ministerio de Educación, sino que lo endosaba y se lo donaba al centro de estudiantes del liceo. Entonces fueron hombres que dieron su vida por una vocación sin ningún interés, y esa ha sido mi enseñanza prácticamente. Mi madre, Aura Rosa Apóstol González de Pérez, fue una mujer que yo digo que la comparo con Doña Vara. Fue una mujer férrea, una mujer que igual en una de las fincas de papá podía andar arriba de un tractor, como agarrar un carro en aquella época que se gastaban 14 horas de aquí a Caracas, agarrar un carro a las 4 de la mañana y montar a mi hermana y a mí, que éramos unos niños, y irnos para Caracas para pasar vacaciones y cosas así por el estilo, que no era muy común en ese entonces. Fue un baluarte para papá. Bueno, y después de 5 años de matrimonio, salí yo de entrometido, y me cuentan que inclusive yo creo que yo sabía lo que me venía a aprender, a qué venía a aprender este mundo, porque mi mamá, que duró 5 días en el parto para tenerme a mí. Al contrario de mi hermana, que yo le llevo 5 años, Altair Cecilia Pérez Apóstol de Espinosa, que está viviendo en los Estados Unidos, y mi hermana, pues en 20 minutos ya había nacido. Es más, eso me recuerdo yo, porque yo tenía 5 años, pero yo traté de entrar al cuarto donde estaba dando a luz mi mamá, me sacaron, y papá, a la casa de nosotros es de 2 plantas, y papá bajó a hervir una inyectadora, no habían en ese tiempo inyectadoras desechables, y cuando venía subiendo las escaleras ya Altair estaba llorando, es decir, no le dio tiempo ponerle la inyección a mi mamá. Bueno, de ahí salimos nosotros dos. Comencé a estudiar yo en un kinder, donde la maestra era la Encarnación Brito, que daba en la carrera 19 entre 35 y 36, y ahí tuve excelentes compañeros de estudio, entre los que recuerdo a Humberto Rivero Roja, a Gerardo Gómez Peraza, a Luisa Chaiván, etcétera. Estudié ahí en ese kinder, luego me inscribieron en el Mariano Martí, que muy poca gente sabe que el Mariano Martí actualmente es el San Vicente de Paúl. El Mariano Martí pasó de ser el Mariano Martí al Colegio Sucre, el Mariano Martí quedaba en la 15 esquina de la calle 43, donde después estuvo la Federación Campesina, y luego estuvo a media cuadra, entre 14 y 15, a mitad de cuadra, estuvo el Colegio Sucre.
Ahí tuve yo, entre los profesores que me recuerdo, inolvidable, para mí inolvidable, a Nationilda de Aspar. Para mí fue una excelente maestra y una dama ejemplar. Mujeres hay muchas, hay muy pocas damas. Y a Nationilda de Aspar fue una dama ejemplar y ese es el recuerdo que yo tengo. Y todavía yo le digo a Raúl, sobre todo, le digo siempre que él es en la continuación de Nationilda, porque él todavía a veces me corrige algunas cosas. Después de ahí entonces salí a estudiar porque tuve una pelea en el Parque de Acucho y se me perdió el bulto. Entonces al otro día lo conseguí en la dirección del colegio, lo tenía el padre Felipe, pero el padre Felipe me metió unos coscorronazos. Cuando papá se enteró de esto, me sacó del colegio y me inscribió en el Instituto Educacional Venezuela que se estaba creando, que era de Carlos Felice Cardó. El Instituto Educacional Venezuela, yo creo que tenía una proyección muy grande. Es más, ellos pensaban hacer del Instituto Educacional Venezuela la primera universidad privada aquí en Barquisimeto. Ahí estudié yo toda mi primaria, entre esos recuerdo de profesores, al profesor Olivier, a Carmen de Ramírez, creo que se llamaba, no, Carmen de Rojas, esposa de Coché Rojas, excelentes profesores, y después estudié bachillerato, y tuve profesores como Carlos Javia, el profesor Octavio Jiménez, la profesora Alonso, es decir, tuvimos un estado de profesores, Horacio Rivas Mijares. Lo mejor en el profesorado barquisimetano lo tuvimos nosotros en bachillerato. Ahorita vamos a hablar de bachillerato, pero tenemos que hacer una pausa. Te me estaba adelantando, Maximiliano. En la próxima parte vamos a abordar esa parte del bachillerato, que la adolescencia, la juventud, con Maximiliano Pérez, que es nuestro invitado en 60 minutos con José Luis Yepes. Ya regresaremos con más. Avanzamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con Maximiliano Pérez. Maximiliano, nos hablabas entonces ya de tu etapa de bachillerato. Sí, bueno, en el bachillerato se hizo, yo diría que de una manera también extraordinaria, porque el equipo de profesores fue excelente. Ahí teníamos nosotros a la profesora Vargas, a la profesora Alonso, al profesor Carlos Javia, a Pablo Chozoni, que nunca se me olvidó a mí, cuando había formación social, moral y cívica, que nos enseñó a ser buenos ciudadanos. Estaba la profesora Alonso en mineralogía, estaba el profesor Octavio Jiménez en biología, bueno, etcétera. Un equipo de profesores que nos formó, y yo creo que todo lo que salimos de Venezuela en esa época hemos sido excelentes ciudadanos. Yo considero que han sido excelentes ciudadanos. De tu época infantil nos debes, ¿qué tipo de juego acostumbraba? Bueno, de mi época infantil, entre una de las pasiones mías siempre fueron los papagayos. A mí me compraban lo que eran los faroles. Y dentro de los juegos podríamos decirte también, y que también lo compartimos en la adolescencia, era que en ese tiempo había el horario escolar era de 2 turnos, de 8 a 11 y de 2 a 4. Y cuando llegábamos en la tarde, y eso me costó varios correazos, llegábamos y nos íbamos escondidos en la casa, pues vivíamos en la 16 entre 39 y 40, nos íbamos por la 37, íbamos al río a bañarnos en unos pozos que habían muy buenos. Y es más, de allá traíamos pececitos y los traíamos vivos y hacíamos peceras en botellones de agua. Bueno, en el río Turbio, ahí, cerca de la casa prácticamente. Bueno, los caballos siempre ha sido una pasión para mí. ¿Qué te digo yo? También fui hasta criador de pollo, junto con un gran amigo, inextrañable amigo que se me fue hace poco, Eduardo Lopeza. Criábamos pollo y se lo vendíamos al papá de él. Es decir, ya teníamos un mercado seguro. Bueno, ¿qué te puedo decir? El juego de vaquero.
Nosotros nos criamos prácticamente, como digo yo, en la época del cine mexicano, con Pedro Infante por delante, el Águila Negra, Martín Corona y aquella serie de cosas, y jugábamos con caballitos de palo, eran los caballos también, pues. Bueno, éramos trepadores de árbol por excelencia. Yo creo que yo tengo un defecto en la columna que viene de que precisamente en mi casa había un árbol de mamón muy alto y yo tenía un mecate colgando y ese era el mecate Tarzán, pues. Pero vino verano, vino invierno, el mecate se pudrió y cuando yo me lanzo el mecate se reventó y yo caí sentado en el piso, pues ahí. Eso fue como a las 5 de la tarde. ¿Qué edad tenía? Tenía yo como 12 años. Y eso fue como a las 5 de la tarde y yo vine a reaccionar porque yo me desmayé. Y yo vine a reaccionar como a las 8:30 de la noche. Y yo creo que de ahí viene un problema que yo tengo en la columna. Pero bueno, ahí seguimos y nosotros nos graduamos de bachiller en 1964. Y de ahí nos dispersamos, varios amigos que tengo excelentes recuerdos, como Ucrania Alvarado, que era hija de Juancho Alvarado, muy conocido aquí en Barquisimeto, devoto 100% de la Divina Pastora, organizadora de las procesiones de la Divina Pastora. Estaba Rolando Loeb, que era hijo del cónsul de Francia en Venezuela. Hoy en día un sobrino de él fue el último, que yo sepa, el último cónsul de Francia en Venezuela, hasta ahorita en los Estados Unidos, ejerciendo medicina también, y estamos dando pautas en los Estados Unidos, Eduardo Loeb, en medicina. Estaba Juan José Peralta, que yo creo que tú lo conociste, Popeye. Alias Popeye. Popeye se graduó conmigo de bachiller y era vecino mío. Nosotros vivíamos entre 39 y 40 en la 16, como te dije antes, y Popeye vivía en la 44 con la 15. Y éramos de prácticamente sanjuaneros, como decimos nosotros. Estaba Danilo Pérez Monaga, que es un médico exitoso también. Estaba Guillermo Pichardo. Estaba la hija del general Borque, José David Borque, Elda Borque. Es decir, había un grupo también de que éramos muy, como dicen los de los tres mosqueteros, todos para uno y uno para todos. Y no éramos nada quietecitos. Inclusive en una oportunidad para que nos dieran las vacaciones de Semana Santa, nosotros tumbamos por la ventana del colegio, ya el colegio estaba al frente de la Plaza Bolívar, donde era la casa del obispo, que llamaban, que está ahorita el Consejo Municipal, y zumbamos unos tumbarranchos por una ventana, y no habían que terminado de explotar los tumbarranchos cuando estaba el profesor Antonio del Reguero, que era el director, llamando por los parlantes: Ucrania Alvarado, Rolando Loé, Maximiliano Pérez, pasen por la dirección. Bueno, yo formé parte del comité de programación y yo había conocido en el IBIC a Humberto Fernández Morán. Entonces propuse de que la promoción de grabación de nosotros se llamara Humberto Fernández Morán, y así se llamó la promoción de nosotros, en homenaje al doctor Humberto Fernández Morán. Bueno, esa fue prácticamente la etapa hasta que nos fuimos a la universidad. Entonces ahí me fui yo a la Universidad de Carabobo, ingresé estudiando ingeniería industrial. ¿Cómo se tomó esa decisión? Porque no había ingeniería aquí en Barquisimeto. ¿Y cuándo comenzaste a acariciar la idea de estudiar ingeniería? Yo creo que desde pequeño, desde que empecé a estudiar en bachillerato, me atrajo la ingeniería y quería estudiar ingeniería. Pero inclusive para mí influyó dos cosas. Primero, en Carabobo la ingeniería era demasiado fuerte. Demasiado fuerte. Es más, conmigo estudiaba un compañero que de aquí de Barquisimeto, Sócrates Soto, y en ingeniería no veíamos luz en Carabobo, y él decidió irse a estudiar ingeniería a la Universidad de los Andes. Y en Carabobo, te repito, no veíamos luz, estábamos raspados acá ratico, y él en la Universidad de los Andes se graduó summa cum laude. Es más, él me mandó a mí hasta los exámenes que le hacían allá, y me decía: Max, vente para acá, que esto aquí es una papa, eso para allá es muy difícil, aquí vas a salir adelante como lo he hecho yo.
Pero también influyó que yo tomé la decisión muy joven, pues yo tenía 23 años, de casarme y necesitaba estudiar de noche. Entonces ingeniería no la había de noche y entonces decidí cambiarme de carrera. Incluso influyó en mí que en un examen de reparación de análisis, ya en segundo año, en cuarto semestre, fuimos a un examen y cuando comencé el examen, el profesor Licón, que era el profesor de la materia, se acerca a cada uno de nosotros y nos dice, olvídense de la cuarta pregunta porque no la van a poder resolver. El examen era, la puntuación era sobre 20 y ya la cuarta pregunta costaba 7 puntos, es decir, que estábamos trabajando 20 sobre 13. Cuando yo calculaba que tenía más o menos 7 puntos, dije, no, yo me cambio de carrera, yo no puedo, no, ya no daba más. Borroneé la prueba y la entregué, pero la borroné en son de protesta, pues, protestando de lo que estaban haciendo. Total es que como a los 20 días me llama una compañera de estudio, Elsa Pérez, me llama y me dice, Max, te estoy llamando para felicitarte. Ya yo estaba aquí en Barquisimeto. Y le digo yo, ¿y eso por qué, Elsa? Me dice, porque pasamos. Le digo, pasamos. Sí, los profesores estuvieron hasta anoche tratando de que los que tuvieran más de 6 puntos los pasaban, porque no había nadie, nadie había pasado. Y yo tenía 7 puntos y me pasaron. Le digo, bueno, ¿y cómo sabes tú entonces que yo pasé? Me dice, tonto, porque yo lo que entregué fue porque me lo copié de ti. Entonces, le digo yo, sí, pero entonces lo que no te copiaste fue que yo borroné la prueba. Entonces, bueno, ahí decidí que cambiarme de carrera. Es más, yo vine aquí a Barquisimeto y tuve un impasse con papá en esa época, el 15 de mayo del 69, me recuerdo yo. Y tuve un impasse de papá porque papá cuando yo llego me dice, ¿recibiste el telegrama? Le digo, no, papá, yo no recibí el telegrama. Bueno, yo te puse un telegrama para que vinieras porque necesitaba hablar contigo. Le dije, bueno, pero ya estoy aquí, ¿cuál es el problema? Me dice, mira, es que yo he decidido que te vas a ir a estudiar a los Estados Unidos arquitectura. Le digo, y decidiste eso, ¿y con quién me voy? Tú te vas a ir con el compadre Melesio, con el hijo del compadre Melesio Gómez, que ya está ya estudiando y él está aquí de vacaciones y se va el 15 de septiembre. Tú te irías con él el 15 de septiembre. Pero en eso lo llama precisamente por teléfono el compadre Melesio. Y duraron como más de 3/4 de hora hablando. Cuando él cuelga, me dice, ¿en qué quedamos? Quedamos, papá, en que tú habías decidido que yo iba a estudiar en arquitectura en Houston y que me iba con Melecito el 15 de septiembre. Pero yo acabo de decidir que yo me iba a quedar en Venezuela estudiando y trabajando. Cerrada la rueda. Ahí me fui, ese era el domingo, un día de las madres, me fui para Valencia. Y el 3 de junio de ese mismo año, ya yo me estaba cambiando de carrera, y el 3 de junio comencé a trabajar en Ford Motor de Venezuela. Ok, eso vendría a ser tu primer empleo formal. Mi primer, no, informal, formal. Ok, vamos a hablar de eso en la próxima parte, ok. Estamos conversando en 60 minutos con José Luis Yepes, con Maximiliano Pérez, así que no se parte de nuestra sintonía. Maximiliano Pérez Apóstol, mi amigo desde la infancia. Nos conocimos por allá por los años 50. Compartimos mucho en esa época, de la cual tengo muy gratos recuerdos de su amistad. Nos separamos porque tomamos caminos diferentes en la adolescencia. Yo fui a estudiar ingeniería, él fue a Valencia a estudiar administración. Se casó con Nancy Laclé, unión de la cual tiene 2 bellos hijos. Pero nos volvimos a encontrar en la red de instituciones larenses, donde hemos estado ejerciendo o ejecutando labores de coordinación, trabajando en pro del Estado. Y ya tenemos pues 14 años, 15 años en esa labor. Maximiliano siempre ha sido muy intenso en las cosas que él acomete y por eso pues ha tenido éxito. Y bueno, me gustaría desearle pues que esos éxitos continúen, que su trabajo al frente del café
tenga éxito, que sus arengas en pro de la recuperación de los altos morandinos tengan un fin feliz, para que los larenses podamos seguir contando con un buen servicio de agua potable en nuestras casas. Felicitaciones, Maximiliano. Esto es 60 Minutos con José Luis Yepes por Promar Televisión, hoy conversando con Maximiliano Pérez. Maximiliano, entonces, bueno, te vas a Ford Motors, a tu primer empleo. ¿Tú recuerdas cómo fue ese primer empleo y cuál fue tu primer sueldo? Mira, el primer empleo para mí fue maravilloso. Y ahí comienza, diría yo, que mi enseñanza como adulto, como profesional ya prácticamente. Ford Motors para mí fue, y es lo que yo no entiendo, cómo hay ese contra de esas empresas extranjeras. Entre una de las cosas que te puedo decir yo, mi primer empleo yo tenía sueldo base 900 bolívares en aquella época, cuando una secretaria ganaba 100, 120 bolívares mensuales, y yo comencé novato, prácticamente era el office boy del departamento, y yo comencé con 900 bolívares de sueldo base y yo sacaba 5 y 6 mil bolívares con los sobretiempos, con una característica muy importante, de que en Ford Motors había un restaurante, y yo comía en el restaurante del ejecutivo medio, y el almuerzo costaba 1 bolívar, que prácticamente era un real en aquel tiempo. ¿Y por qué un real? Porque por contrato colectivo lo obligaban a uno a retirar del comedor, así te lo tomara o no te lo tomara, medio litro de leche. Inclusive para mí era favorable, hasta porque a mí me gustaba mucho tomar leche, y a mi compañero de trabajo que no le gustaba la leche me regalaban el medio litro, y yo, es decir, salía ganando. Perdón. Ahí estuve trabajando, repito, prácticamente como yo era asistente al departamento de manufactura. Mi jefe era un amigo mío de toda la vida, Héctor Manuel Tamayo, que se había graduado cum laude en Ingeniería Industrial allá en Carabobo, y era el gerente de manufactura. Y estuve trabajando, y entonces llegó a Motoca, Motores Camoruco, en Valencia, otro amigo, muy amigo también, Fernando Oropesa, y me entusiasmó de que me cambiara, porque yo iba a trabajar ya en administración, y yo estaba estudiando administración. Tomé la decisión y cambié aquellos 5 y 6 mil bolívares que yo sacaba mensualmente por 400 bolívares mensual, que fue lo que comencé ganando en Motoca. Y Fernando me convenció, me dijo, mira, a ti te van a pagar porque aprendas, tú no vas a pagar porque te enseñes, porque tú vas a aprender todo. Total que en Motoca me desempeño yo, es más, mi mira nunca fue quedarme estancado. Y hubo una oportunidad que el asistente al contador, que era Fernando Oropesa, renunció, y entonces Fernando ya veía el potencial que yo le llevaba, y me dijo, ¿tú eres capaz de ese puesto? Le dije, yo creo que sí. Y entonces me dijo, bueno, te vamos a dar 3 meses para que tú nos demuestres. En Motoca habían hecho un desfalco en aquella época de 30 millones de bolívares. La contabilidad estaba atrasada 7 años, y nosotros estábamos próximos a cierre de ejercicio. Ese año cerramos ejercicio de tercero ante una corporación, porque Motoca era miembro o es miembro de una corporación que incluye Becoblón, Seguro Caracas, Metalcar, Rudebeca, Encaba, Automundial y Motoca. Entonces, es decir, los Blon tienen los becos. Entonces, ahí estuve yo trabajando, logré llegar al final del ejercicio de tercero en la corporación, y me ascendieron asistente al contador. Pero ellos me ofrecieron llevar mi sueldo de 400 bolívares a 1.200 bolívares, que era lo que ganaba el asistente al contador en ese tiempo, y me llevaron fue tan solo 800.
Entonces ya yo había, inclusive, como me habían ofrecido llevarme ese sueldo, ya yo había planificado el casarme y todo, y entonces renuncié a Motoca. Renuncié a Motoca porque mejor dicho, ya yo me había casado y estaba trabajando con ese sueldo que yo consideraba que era injusto. Renuncié y pasé a trabajar a Sears Valencia, que fue otra escuela para mí, pero inmensa. Para mí, Sears Roebuck es la organización máxima en mercadeo en el mundo. Es más, a nosotros hasta en los talleres que nos daban, en una oportunidad en un taller de que cuando la Segunda Guerra Mundial hubo una licitación para llevarle el suministro a las tropas americanas a Europa. Y Sears compitió con General Electric y le ganó a General Electric la licitación, y Sears fue la encargada de llevarle a Europa los suministros. Sears era o es una organización tan, yo diría que perfecta. El jefe de tienda allá de Sears Valencia era el señor Rodolfo González Bracho, sí, que había comenzado en Sears siendo no sé si tú conociste eso, los helados Tropiclean que habían en la Sears, cuando la Sears estaba en la avenida 20 con la 26, habían una venta en un puestico al lado que era helado Tropiclean, que era de Sears, y él era el que te daba la barquilla. Y estudiando en el Instituto de Extensión de Sears, que lo tiene por correo, desde aquella época, ese señor, además de ser gerente de Valencia, llegó a ser vicepresidente para Latinoamérica de Sears. Fíjate tú la oportunidad de llegar de vender, ser el vendedor de una barquilla, a ser vicepresidente de una organización como Sears para Latinoamérica. Bueno, ahí estuve yo trabajando en Sears hasta que, no sé si fue el descalabro o no fue el descalabro, pero una decisión muy fuerte que tuve que tomar. Yo duré 7 años en Sears. Cuando puse la renuncia en Sears, el señor González me dijo: Maximiliano, yo no le puedo aceptar esta renuncia a usted. Y me rompió la carta de renuncia. Le digo: no, pero bueno, yo necesito renunciar a la empresa. Me dijo: no, es que yo no le puedo aceptar esa renuncia porque usted no sabe para dónde va usted. Le digo: bueno, yo voy para Barquisimeto. Me dijo: no, usted va para Barquisimeto, pero como gerente de tienda. Le dije: no, aún menos le puedo aceptar quedarme, porque eso significa que yo voy a necesitar más tiempo, voy a estar al mando de alrededor de 400 personas en una empresa que prácticamente voy a conocer, por lo menos el trato con el personal y todo eso, y voy a necesitar más tiempo, y yo lo que necesito es tiempo. ¿Y por qué tomaba esa decisión? Porque papá había caído enfermo. Y yo quise renunciar a mi trabajo y a un futuro brillante que tenía en Sears, y ya yo en aquella época tenía un sueldo promedio de alrededor de 20,000 bolívares. Y así también, algo que a muchos le parece increíble, que fue que yo dejé mi carrera en 9º semestre por venirme para Barquisimeto, pero quise estar con papá. Y yo decía que yo no concebía que yo mismo me dijera con papá: si yo hubiera hecho esto. No, yo hice todo lo que pude por mi padre. Tal vez sacrifiqué hasta mi familia. Ya habían nacido Ramón Antonio y María Beatriz, que son los hijos míos. Y me vine de aquellos 20,000 bolívares a ganar 3,000 bolívares en inversiones de vivienda. Pero estaba aquí en Barquisimeto. Y logré que papá superara, porque papá estaba hasta paralítico, y logré superar a que dejara la cama y todo eso. Papá su enfermedad siguió progresivamente, pero tuvo una enfermedad, yo diría que muy leve, por decirlo así, como son las enfermedades de cáncer. Papá
físicamente prácticamente no sufrió. Sufrió en otras condiciones, de que era un hombre, como también me considero yo, de que era un hombre muy, muy independiente, muy trabajador, muy proactivo, y eso lo enclaustró, pues no podía trabajar ni nada. Bueno, eso en ese aspecto también te puedo decir que en esa época, y sobre todo en la universidad, yo comienzo a tener una pasión gremialista. Yo digo que una pasión gremialista porque estando en la Universidad de Carabobo, era el año 67, María Magdalena era la reina del folclore. Y yo creé en Valencia la Asociación de Estudiantes de Lara para que el rectorado nos apoyara en traer a un grupo de muchachos para acá, para Barquisimeto. Y lo logré, y el rectorado nos dio 4 autobuses de aquellos que llamaban Blue Beer, y vinimos a la feria aquí a Barquisimeto, esa andanada de muchachos, que vinieron incluso unas muchachas que eran secretarias de la universidad, y en esa feria, en ese festival folclórico, se enamoraron aquí en Barquisimeto y se casaron y se quedaron viviendo aquí en Barquisimeto. Bien. Vamos a hacer una pausa en esta conversación que tenemos con Maximiliano Pérez en 60 minutos con José Luis Yepes. Hablar de Max me quedo sin palabras porque es esa persona como pocas, de valores, principios, constancia, esfuerzo, trabajo y un amigo único, ese que siempre está para ti. Max, para ti, un 5. Continuamos en 60 minutos con José Luis Yepes por Mar Televisión, hoy conversando con Maximiliano Pérez. Maximiliano, en esa vida familiar, ¿cómo se dio esa unión con tu esposa? Danos el nombre completo de ella, cómo se conocieron, cómo decidieron formar hogar y cuántos hijos vinieron. Bueno, como te dije yo ahorita, entre telones, Nancy me conoció a mí, yo no conocía a Nancy. Resulta ser que mi mamá era muy amiga de su mamá, pero nosotros no nos conocíamos. Y un domingo, Teresita, la mamá de ella, Teresita Jiménez de la CLE, fue a buscar a mamá porque iban a salir a pasear ese domingo. Bueno, cuando yo vi a Nancy, en realidad, y yo digo que ella me sacó de la cuna, pues yo tenía tristes 15 años y ella tenía 15 años. Y cuando yo vi a Nancy me deslumbré, de verdad. En un principio se cierra que el amor a primera vista que dicen que existe me impactó. Al extremo de que cuando ellos están saliendo de mi casa, mi mamá me dice, hijo, ¿pero qué vas a hacer tú hoy? ¿Por qué no te vienes con nosotros? Y le contesté yo a mi mamá, mamá, si yo voy es por Nancy. Y me dijo mi mamá, ¿y tú qué sabes? Me dijo mi mamá echándome broma. Bueno, ahora lo sé, porque eso hace 63 años. Porque yo tenía triste 15 años y ella también. Duramos 8 años de amores. Nos casamos el 12 de diciembre de 1970. Y 2 años después nació nuestro primer hijo. Y a los 9 meses y 11 días nació la hija. Okay. ¿Cómo se llama el hijo? El hijo es Ramón Antonio Pérez Laclé y la hija María Beatriz Pérez Laclé. ¿A qué se dedican ambos? Vivíamos en ese tiempo en la urbanización Kerdel, un apartamentico del Banco Obrero que habíamos comprado, porque yo nunca quise vivir alquilado, que luego vendimos cuando yo entro a CIA, que empecé a tener mayores ingresos, lo vendimos y compramos una casa en el Trigal. Todavía tenemos esa casa en Trigal Norte. Ramón Antonio, para mí, los hijos míos son tal cual como yo los quería, idénticos como yo los quería. Tampoco tienen fronteras, son trabajadores. Y desde pequeño yo siempre he dicho de que la gran satisfacción de mis hijos es que me los pedían cuando estaban muy niños. Los padrinos de ellos, los amigos. ¿Cuándo me mandas a Ramón? ¿Cuándo me mandas a Mari para que pase una tarde en mi casa? Es decir, no eran muchachos
hacían rubieras ni nada por el estilo. Y así fueron siempre. Excelentes estudiantes, nunca perdieron un año, se graduaron los dos de administradores. Ramos Antonio llegó a ser inclusive prácticamente vicepresidente de zona de intercambio, trabajó en casa propia, trabajó con un tío que tenía una agencia de turismo en Puerto La Cruz, una promotora de turismo, Passion Tour. Y ahora tiene ya, creo que va más o menos, ya debe ir cerca de los 20 años, que trabaja gerenciándole una finca a un consorcio de los Riera. Trabaja en la Pastoreña, en Carora, al lado del Central La Pastora. Cosa que a mí no me atrae mucho porque he tenido problemas serios allá con las cosas circundantes, invasiones y cosas de esas. Y también administra una finca en Barinas y está fundando una finca, y yo creo que ya va bastante bien en la fundación de su finca, que se llama Palma Plateada. Mi hijo, de verdad, es un muchacho que ya tiene 52 años, pero a las 4:30, 5 ya está él, como dice él, jornaleando. Mi hija trabajó 18 años en Movistar, se salió de Movistar y ha trabajado por su cuenta, prácticamente del hogar, pero ella trabaja por su cuenta y ahorita se ha dedicado mucho, yo digo que a la beneficencia, porque se la pasa con unas monjitas de Humocaro y de esas partes, haciendo lo que llaman las misiones y todo eso. Ahorita ese es su primer trabajo y su principal hobby. Maximiliano, ¿y cómo se da tu trabajo en el tema del café y llegas a presidir la red de instituciones del Estado Lara? Mira, primero lo que te está diciendo el gremialismo. Yo fundé inclusive también la Asociación Nacional de Administradores de Inmuebles, junto con Ildemaro Guillén. Yo tuve 20 años con una inmobiliaria, hasta que empezó la crisis inmobiliaria en el país y tuve que salirme de ahí. En la finca del café fue una casualidad, inclusive por una colega tuya, sobrina mía, Damari Diajure, que trabajaba en Promar. Yo comencé defendiendo a los caficultores como un objetivo de vida. Y objetivo de vida porque, como te dije, mi abuelo era caficultor de allá de Santa Marta, tenía una tremenda finca, que tenía hasta teléfono cuando no había llegado el primer carro aquí. Y esa finca se le vino abajo estando papá en París, estudiando, en la caída de los precios del 29 y el 30, y papá estaba en París. Esa caída de los precios también le hizo que cayera la finca de mi abuelo y murió por un estado depresivo. Papá, cuando regresó, los de Santa Marta me cuentan que él fue 4 o 5 veces en 60 años a la finca y lo que hacía era llorar allá por recordarse de mi abuelo. Ahí me fueron involucrando y empecé yo a ayudar a llevar maquinaria, a mejorar carreteras, a llevar la electricidad más allá de Santa Marta, hasta La Raya. Colaboró mucho conmigo Orlando Fernández Medina, porque a mí me llamaban en Vilara el Karma de Orlando. Y bueno, y ahí me fui involucrando. Hubo un movimiento en 1998 que yo digo que fue una lucha épica, que a lo mejor ustedes recordarán. Nosotros tuvimos 18 días tomado el Ministerio de Agricultura y Cría aquí, tuvimos una lucha con Caracas, y tomamos el ministerio en Yaracuy, tomamos el ministerio en Portuguesa, y la lucha de nosotros se fue expandiendo por toda Venezuela. Y es más, en 2006 logramos de que se aprobara una indexación de los precios al nivel del caficultor, que tiene carácter constitucional según un recurso de amparo que tramitamos, y esto no se ha cumplido. Y eso ha sido prácticamente
¿Cómo te digo yo? Yo tengo un principio, como decía la Madre Teresa de Calcuta: quien no vive para servir no sirve para vivir. ¿Y cómo se llega a la red de instituciones? A la red de instituciones, porque precisamente había problemas con la Universidad Centro Occidental de San Alvarado, la iban a intervenir en 2008, y el profesor Francisco Leones, el rector, pidió ayuda a todos los cuerpos, te digo, civiles de las fuerzas vivas del Estado, y tuvimos una reunión inclusive, y tuvimos unas conferencias en la UCLA, en el Ambrosio Oropesa, y entonces ahí dijo Lino Palencia, dijo que Lara tenía necesidad de crear un organismo que nos agrupara a todos. La doctora Beatriz Elena García de Lozada le tomó el pañuelo, como digo yo, a Lino Palencia, y junto con Raúl Asparren y mi persona empezamos a darle forma a aquella idea. Y el 10 de marzo de 2010 logramos constituir en el rectorado de la universidad la red de instituciones larenses. Después salió inclusive la red ecológica también. Maximiliano, nos queda apenas un minuto, pero tratando de ser lo más rápido en la respuesta, ¿algún paisaje recurrente? O sea, un paisaje que siempre te viene a la mente. El paisaje que más se me viene a mi mente es las montañas de Lara. Las montañas de Lara, Villanueva, toda esa zona. ¿Tu pasatiempo, es decir, cuando no estás en la lucha gremial y estás en trabajo, cómo te gusta, qué te gusta hacer en la casa? En la casa yo soy todero. Aquí yo soy plomero, electricista, colaboro con todo lo que trato, y una de mis pasiones siguen siendo los caballos, aunque no puedo montar. Y yo logré la doma natural en los caballos. Maximiliano, un personaje que tú admires y por qué. El padre de la patria, Simón Bolívar, después de mi padre. Si te menciono algunas palabras, ¿cuál es la primera palabra que te viene a la mente? Venezuela. El Edén. Café. Sufrimiento. Familia. La mía. Ahora, Maximiliano, mirando esa cámara, ¿cómo le gustaría ser recordado a Maximiliano Pérez? Parafraseando a Shakespeare, como una vez dijo el padre Puyulo en una conferencia y después dio la conferencia en inglés, parafraseando a Shakespeare, corrijo, diría: cuando mención hagáis de mi persona, hablad de mí tal cual soy, sin disculparme. De un ser humano tendrás que hablar entonces, que cumplió con el deber de ejercer el derecho de errar, pero siempre trató de rectificar. Muchas gracias, Maximiliano, por atendernos acá, abrirnos las puertas de tu casa y compartir con nuestros televidentes parte de lo que ha sido esa vida de más de 78 años, ¿no? 78 años para ser más exacto. Gracias por permitirnos estar en tu casa. Gracias a ustedes. Para mí, de verdad, José Luis, se lo dije a Carlos, para mí es un honor indescriptible el que tú me hayas dado la oportunidad de acompañarte en estos 60 minutos. Muchas gracias, Maximiliano Pérez. Y en la cámara y la producción de Carlos Guerra, les habló José Luis Yepes. Será hasta un próximo 60 minutos. Recuerden que siempre después de la transmisión por Promar Televisión, estos programas están disponibles en nuestro canal de YouTube, José Luis Yepes Rodríguez.